En mi papel como periodista de TV Perú, me limitaré a moderar esta conferencia de prensa en tiempo y orden que ha sido determinado y aceptado por cada medio. La mecánica será la siguiente. Cada panelista tendrá un segmento de 8 minutos para hacer preguntas y repreguntas al presidente de la República libremente. Yo velaré porque el tiempo sea cumplido dentro del diseño de este programa. El orden de cada intervención ha sido previamente determinado mediante sorteo y este es tal cual los he ido presentando. El audio, esto es muy importante también, podrá ser escuchado en su televisor en el idioma quechua, accionando el botón ZAP de su televisor, y también puede ser seguido por radio a través de la frecuencia 103.9 en FM de Radio Nacional y por sus frecuencias en AM. Dándole la bienvenida a Palacio de Gobierno a mis colegas periodistas, saludo también al presidente de la República, con quien empezaremos este diálogo con una breve introducción. Señor presidente. Muy buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación para discutir estos temas que han sido materia de muchas noticias recientemente. Lo primero que quiero hacer es disculparme ante los peruanos porque no he explicado bien de qué se trata, y estos son temas que tienen 10 o más años de antigüedad, varios de ellos. Yo no he mentido, no soy corrupto, absolutamente claro. Si uno fuera corrupto, haría estas transacciones bancarizadas, pagando impuestos. Estas son empresas registradas en Estados Unidos que pagan impuestos. Ahora, aquí lo que está pasando es un asalto al orden constitucional. Es un asalto al orden constitucional tratando de hacer una vacancia express. Y quiero agradecer a los congresistas que el otro día votaron por lo menos para darnos unos días más. El verdadero proceso debería ser un proceso en el cual se presentan las acusaciones constitucionales, se comprueba si estos datos son verdad o no son, deben ser datos auditados, y después se llega a un veredicto al cual yo ciertamente accederé. Yo fui elegido por el pueblo peruano. Aquí se me acusan de cosas de años atrás y yo voy a demostrar en el curso no solo de esta entrevista, sino de los próximos días, que yo no he cometido ningún crimen, no he hecho ninguna corrupción, no he creado cuentas ficticias en paraísos fiscales. Todo está bancarizado, tributado, reportado, auditado. Entonces aquí lo que yo le pido a los peruanos es un poquito de paciencia. Yo he tenido que hacer mucha investigación para ver contratos que yo ni conocía estos contratos. Y claro, hay una pregunta, ¿PPK escondió algo? Bueno, cuando me preguntaron varias cosas a la comisión Lavajato, a la cual yo contesté por escrito, nunca me he rehusado a contestarle a la comisión, tuve que investigar cosas que no tengo aquí. Entonces, yo lo tengo absolutamente claro. Aquí no ha habido corrupción, no ha habido mentira, y hay unas cifras que se muestran como que aparecen de un lado para otro, y hasta la propia empresa que supuestamente es la fuente de las cifras ha dado una carta a la República hace unos días que demuestra que yo no tuve nada que ver con esto. Muchas gracias, escuchen el programa y ahí estaremos con todos ustedes.
Bien, señor presidente, precisamente este programa intentará contrastar preguntas y respuestas para acercarnos a la verdad. Y el primer bloque de 8 minutos lo tiene Roxana Cueva, de Panamericana Televisión, de acuerdo al orden establecido en el sorteo. Roxana, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, presidente, y con todo el respeto de su alta investidura. Como usted ha señalado, son dos las acusaciones en su caso puntual: el de mentir u omitir respecto a la relación profesional que podrían tener sus empresas con Odebrecht. Ese es un punto. Pero el otro es el de haber violado el artículo 126 de la Constitución, que señala que ningún ministro puede ser gestor de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa. Según este documento enviado por Odebrecht, que usted ya lo debe haber revisado, que es de dominio público, durante los años 2004, 2005, 2006, mientras usted era ministro de Economía, presidente de Proinversión y primer ministro, su empresa, que usted ha reconocido que es 100% suya, Westfield, hizo asesorías para Odebrecht. Entonces, eso no es un conflicto de intereses, y lo que muchos se preguntan cuando hemos escuchado su mensaje de hace unos días es cómo un banquero, un hombre de Estado de su talla, no podría estar al tanto de que su empresa estaba dando estos servicios cuando usted era o ejercía todos esos cargos. Siguiendo la práctica corporativa, en cuanto yo fui nombrado ministro en el 2001 y luego nuevamente en el 2004, yo renuncié a todos los directorios en los cuales estaba, y mi empresa, que es una empresa unipersonal, me aparté completamente de esta empresa y le dije a mis trabajadores, el principal de los cuales era el señor Gerardo Sepúlveda: ustedes se ocupan, yo no tengo nada que ver con esto más. Ahora, lo que se muestra ahí son reembolsos de gastos del señor Sepúlveda en estas asesorías, porque él tenía una tarjeta corporativa de la empresa y tomaba aviones, etcétera, y esos no son ingresos míos. Yo estaba completamente apartado y él no me podía reportar lo que estaba haciendo porque yo no quería saber lo que estaba pasando ahí. ¿Existen documentos, existe algún registro de que usted se retira de eso, que nos lo pudiera hacer alcanzar en los próximos días probablemente? Porque en la revisión de este reporte anual, ¿no es cierto?, el señor, o sea, en los reportes anuales el representante legal sigue siendo usted hasta el año 2006, entiendo, en el que recién aparece el señor Gerardo Sepúlveda, pero ya estamos hablando de julio del 2006, cuando muchas de esas asesorías se habían prestado. Entonces, usted se ha renunciado a algunos directorios, pero ¿dónde está la constancia de que efectivamente marcó esa distancia legalmente de Westfield para que no se diera este conflicto de intereses, o debemos simplemente... Ese reporte, que es un reporte del condado de la Florida donde está Miami, es simplemente una constancia de que existe una empresa. Así como aquí en la municipalidad se puede ir y ver que fulano de tal es el dueño de tal propiedad. No es nada más que eso. Es ese informe, ese reporte es puramente formal, no dice cuáles son las actividades de la empresa. La empresa, a través del señor Sepúlveda, como bien lo dijo Odebrecht en una carta a la República ayer, que él gestiona. Dice: los servicios de asesoría y estructuración financiera brindados por First Capital, que no estamos hablando de eso, y Westfield corresponden a servicios efectivamente prestados, etcétera. Los valores de dichos contratos están de acuerdo con las prácticas del mercado. La contratación de dichos servicios ha sido gestionada exclusivamente por el señor Gerardo Sepúlveda. Yo
por ejemplo, a raíz de esta investigación, de estas preguntas, busqué los contratos, ¿no? Porque yo no los veía ni fueron chequeados conmigo. Y aquí veo contratos por primera vez en mi vida que nunca había visto antes. Sí, pero presidente, no dejaba de ser su empresa, o sea, en documentos, como cuando dicen en el expediente, en papeles, es su empresa. Y durante la época, o sea, Westfield le daba servicios a Odebrecht en la época en la que se vio el proyecto Olmos, en el que se tomaron importantes decisiones desde el Estado, desde el Ministerio de Economía, desde Proinversión y luego como primer ministro, y al margen de que el señor Sepúlveda estuviera a cargo, gestionara, gerenciara, usted era el dueño y luego aparece una transferencia a su cuenta del BCP como utilidades, no sé, usted nos contará mejor, pero sale de Westfield para su cuenta personal. Entonces, esas son las dudas que en este momento nos invaden. Yo creo que está muy bien contestar esas dudas, ¿no? Hay una gran diferencia entre ser dueño, accionista y gestor. Los accionistas del banco de crédito no son los responsables de lo que hace el banco. Después de repente les puede costar si el banco se equivoca. El gestor es el que maneja las cosas, ¿no? Y ese puede ser un gerente, un apoderado, un encargado, ¿no? Y el accionista en este caso, hay una sola persona, yo me separé totalmente de la empresa. Claro. No participé en ninguna decisión, yo no aprobé estos contratos de los cuales se habla, yo no los firmé. ¿Quién los firma? Los firma el gestor. Necesitaríamos, ¿no? En todo caso el documento en el que usted se separa o marca esa distancia, creo, ¿no? Yo creo que todo eso se puede explicar. Pero en banca de inversión, porque esto es lo que es esta pequeña empresa, en banca de inversión hay lo que se llama una muralla entre los accionistas dueños y los gestores. Y aquí yo no he participado, no he firmado un solo contrato, ni he gestionado con el Estado un solo contrato. Aquí estos contratos son de asesoría financiera a empresas que estaban tratando de levantar fondos después de haber obtenido una concesión. ¿Puedo lanzar la pregunta por lo menos? Por lo menos lanza, falta mucho. Bueno, por lo menos de lo que nosotros hemos reportado es que, o hemos, en todo caso, revisado, si hay una aprobación, por ejemplo, en el caso de Olmos, ¿no es cierto? Del tema del financiamiento, o sea, sí se firman de importantes acuerdos con Olmos durante esa época. Ya, pero yo no he participado en la selección del asesor financiero para levantar los bonos. Sol Carreño, de América Televisión, tiene al mismo tiempo 8 minutos para preguntas y repreguntas, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted ha declarado varias veces que Westfield es una empresa solo suya y a la vez ha señalado que la contratación de servicios fue gestionada por Sepúlveda y exclusivamente por él. Los que están descritos en estos los cuestionados. Si a quien querían contratar era al señor Sepúlveda, ¿por qué no lo contrataron directamente? ¿Por qué utilizaron a la empresa Westfield? Yo creo que es bastante simple. Westfield estaba en Miami, él vivía en Miami. Westfield tenía un prestigio muy ganado en los mercados de América Latina, había hecho transacciones importantes en Argentina, había hecho transacciones también en Chile muy importantes y obviamente tenía un prestigio adquirido. ¿Adquirido por el trabajo de usted o por el trabajo de Sepúlveda? Por el trabajo que hicimos en su momento hace 25 años atrás, ¿no? Esta empresa se fundó en el año 92. O sea, no es una empresa que apareció hoy para
recibir un dinero. Esta es una empresa que trabajó desde el año 92 en adelante. Pero llama la atención que siendo para ese entonces el señor Sepúlveda ya un profesional reputado en el mundo de la banca, que queriéndolo contratar a él, utilizaran a Westfield. Porque si usted me habla de la buena reputación de Westfield, entonces lo que me está diciendo es que lo querían contratar a usted. No, porque yo no participé en absoluto en esto. Cuando se regresa el señor Sepúlveda a Chile hace 10, 12 años, ahí él empieza a usar su empresa que se llama First Capital, ¿no? En el momento en que se separan, digamos, desde el punto de vista de los trabajos, porque usted empieza a asumir las funciones públicas en el Perú, ¿no le dijo usted nunca al señor Sepúlveda, por favor, sé cuidadoso, porque yo soy ministro y por lo tanto no puedes utilizar ninguna de las empresas que tenemos en común para realizar gestiones vinculadas al Perú? Por eso he pedido disculpas hace un rato, porque obviamente hubiera sido mucho mejor si yo hubiera observado que eso se estaba haciendo. Lo que ha pasado aquí es que se usó una empresa de buen nombre en la gestión. Yo era el accionista, pero muchos de los ingresos no vinieron a mí. ¿Y por qué Sepúlveda utilizaría una empresa que era suya para realizar trabajos solo él? Teniendo en cuenta que si utiliza una empresa que no es propia, va a tener que compartir los beneficios económicos. Más claro, ¿por qué compartiría beneficios con usted si el trabajo lo estaba haciendo él? No, lo que pasa es que se usa un vehículo que es una empresa, así como se usa un bufete de abogados que tiene un renombre y de repente los nombres que están en la puerta no son los que hacen el trabajo. Sin embargo, cuando hay un conflicto de intereses, todas las personas deben señalar que hay un conflicto de intereses. Me dice usted que el señor Sepúlveda nunca encontró un conflicto de intereses en el momento de asesorar empresas que estaban teniendo relación con el gobierno peruano, siendo usted tan cercano a él y un ministro tan importante. Él nunca me pidió que yo hiciera una sola gestión con el gobierno. Podemos, en estas investigaciones, yo le he dicho a la Fiscalía que revisen todas mis cuentas, he pedido que se abran mis cuentas bancarias. Aquí debería haber un proceso, se llaman testigos, el ministro lo llamó para hacer esto. Yo no hice absolutamente nada, él no me pidió nada. ¿Y por qué concepto le transfirieron a usted $380,000 a su cuenta personal del BCP en diciembre del 2007? ¿Por qué concepto exactamente? ¿Utilidades? No, eso es los dividendos que me pagó la firma. Ese fue un año muy bueno por inversiones que yo había hecho y presenté mi declaración jurada a la SUNAT, ¿no? Y dice renta de fuente extranjera en soles, 6.672.000 soles. Es una suma grande. Estos 380 es un porcentaje menor de todo eso. Justamente le quería preguntar también, de todas las operaciones que realizó Westfield Capital en el periodo cuestionado, ¿qué corresponde a asesorías a Odebrecht o a otras empresas que tuvieran contratos con el Estado y cuánto es por servicios prestados en otros lugares o a otras empresas? El grueso de los ingresos no viene de asesorías, es inversiones mías que no tienen ningún conflicto con lo que pasa en el Perú, no son en empresas que hacen negocios en el Perú, es básicamente en recuperación secundaria de exploración de pozos de hidrocarburos en Texas, que nada tiene que ver con
No presentan ningún conflicto de intereses. Cero. ¿Usted ha prestado algún otro servicio, directa o indirectamente, a través de Westfield o a través de alguna de las otras empresas domiciliadas en el mismo lugar en Miami que se registra como domicilio de Westfield, o a través de cualquier otra empresa o vehículo, a Odebrecht o alguna otra empresa que tuviera contratos con el Estado peruano? Bueno, en 2012 yo ayudé a First Capital a asesorar el proyecto H2 Olmos, que es el proyecto de riego de Olmos, y el tema era cómo se levanta en el mercado la suma necesaria, que era bien grande, que eran 300, 400 millones de dólares. Si, como usted dice, todo lo que ha hecho era legal y transparente, ¿por qué no respondió desde el principio? Bueno, primero porque yo ni sabía que estos contratos se habían firmado. Yo sabía que el señor Sepúlveda sí estaba tratando de hacer asesorías y naturalmente cuando regresé ya como ciudadano privado en el 2006, ahí pues me enteré, pero ni siquiera vi los contratos. Recién ahora estoy viendo estos contratos, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí está la firma de Gerardo Sepúlveda, así como lo dice la carta de Odebrecht. Yo nunca hablé con Odebrecht sobre estos temas. Han cumplido los Esto es El Presidente Responde. Estamos en Palacio de Gobierno. Regresamos luego de la pausa con Pedro Tenorio, Milagros Leiva y Pamela Vértiz. No se vayan. El presidente de la República responde desde Palacio de Gobierno y ahora es el turno del caballero del panel, Pedro Tenorio, de Latina. 8 minutos igual, preguntas y repreguntas. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Eduardo. Buenas noches, presidente. El meollo del cuestionamiento en este momento está en Westfield Capital, la empresa que, como usted ha confirmado, es suya y por tanto aparece contratando en 7 oportunidades con Odebrecht. Usted ha señalado, lo ha repetido esta noche, no voy a abundar, que esta empresa la manejaba, la gerenciaba el señor Sepúlveda, socio suyo. En este caso, él actuaba como un empleado o como un funcionario de la empresa. ¿Cómo puede usted demostrar, presidente, que ni un solo dólar de los que ingresaron por estos 7 contratos con Odebrecht no terminaron en sus cuentas personales? Esas cifras que envió la Comisión Lavajato a los medios no muestran 7 contratos. Lo que muestran son reembolsos que los recibió el señor Sepúlveda a través de Westfield. Westfield es una empresa de servicios financieros que yo mismo he creado hace muchos años atrás. 1992, o sea, hace 25 años atrás. Está obviamente inactiva en los últimos años, pero yo no he firmado ningún contrato de Westfield con Odebrecht. Eso está claro, presidente. Lo ha reiterado esta noche. Claro, entonces yo pregunto una cosa. En este caso, si me permite, es evidente que en un proceso legal la carga de la prueba está en quien acusa. Pero esto es un proceso político y le haría bien al político cuestionado presentar todas las evidencias posibles. Por eso le pregunto, ¿cómo usted podría evidenciar que ninguno de los dineros que ingresaron como beneficio de esta empresa, que es suya, pero manejaba el señor Sepúlveda, no terminaron en sus cuentas? Que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. Y hay mucha gente que pregunta eso y yo le contesto lo siguiente. Yo tengo una empresa que es como un banquito. Yo no me ocupo del banco. Otra persona se ocupa del banco. Pero es mi banquito, entonces
Al cabo de un número de años hay caja en el banco, yo soy el dueño y recibo un dividendo. Y lo declaro en mis declaraciones, o sea, no lo escondo, aquí no hay nada escondido. Yo pregunto... Es que el cuestionamiento en este caso, presidente, es respecto a un beneficio que usted habría obtenido finalmente de un proveedor del Estado cuando no le correspondía. Es el cuestionamiento que usted está tratando de levantar. Pero no se trata, usted ha señalado cuando respondía a las preguntas de mis colegas que efectivamente era un vehículo que utilizaba el señor Sepúlveda. Yo quiero insistir, si el señor Sepúlveda ya tenía una u otras empresas, ¿por qué no contrató a través de sus empresas? ¿Por qué contrató a través de su empresa? Usted señala que era una empresa prestigiosa, un vehículo. Por utilizar un vehículo se paga, entiendo yo. Usted acaba de hablar de un dividendo. ¿Puede explicarnos la figura, por favor? Claro, el beneficio para usted. Claro, yo como me separé totalmente de la empresa, yo no participé en estas decisiones de si eran contratos que se debían hacer o no. Yo recién ahora, haciendo toda la investigación arqueológica casi, porque estas cosas, muchas de ellas tienen 10, 12 años de antigüedad, recién empiezo a ver contratos que yo nunca había visto, ¿no? Bueno, entonces, pero esa explicación, presidente, reconocerá que genera o alimenta la suspicacia, ¿no? Como una persona del dominio empresarial que usted tiene respecto de sus inversiones, lo que ha sido su trabajo como financista, como profesional, no está al tanto de lo que ocurre en su empresa. Puede que legalmente esté justificado, no tengo los elementos. Pero solo quiero recordarle, usted ha dicho en estos contratos a través de Westfield Capital, no participé, no decidí, no firmé, nunca supe. Hay un presidente... No, sí supe ahora. Pero claro, en los años que correspondía, ya, digamos... Pero yo pregunto... Porque usted era presidente y se estaba dando una incompatibilidad que ya han explicado mis compañeros. Yo pregunto, estas transacciones que fueron del señor Sepúlveda en el año 2006-2007 son causal de vacancia presidencial de este presidente en este periodo? Esa es la pregunta. Presidente, si me permite, eso es algo que sin duda se va a responder este jueves en el Congreso. Usted va a tener oportunidad de plantear su defensa. Yo quisiera, no pude hacer mi pregunta. Usted ha dicho que no participó, no decidió, no firmó, ahora se ha enterado. Pero yo le quiero recordar que hay un expresidente que está preso por no saber, por no decidir, por no mandar, según él, que es el señor Fujimori respecto de Vladimiro Montesinos. No estoy comparando, simplemente estoy mencionando un hecho que no exime en el debate político de una respuesta que, según las encuestas y según las reacciones, incluso de aliados políticos suyos, el país continúa esperando. Yo voy a contestar todo. Trataré el jueves en 60 minutos con mi abogado de contestar esto. 60 minutos es bien cortito. Felizmente se me dio un poco más de tiempo. Estas son transacciones de asesoría financiera a un privado. Aquí no se le pidió nada al Estado. El privado tenía una concesión y tenía que financiarla y acudió a una empresa asesora, incluyendo el principal banco del Perú. Era una empresa asesora, presidente, que es de su propiedad, y si bien usted asegura que no hay nada irregular, un sector de la ciudadanía, de la opinión pública y también de expertos en estos temas pone en duda. Pero sin duda usted tiene toda la voluntad de responder y seguramente tendrá la oportunidad de hacerlo. Totalmente abierto. Pero usted, presidente, me gana el tiempo. Usted ha tenido, respecto de Westfield Capital, que es una pieza importante de esta conversación, de este diálogo, versiones bien, algo extrañas, porque el año 2011, en la campaña electoral, a usted le preguntaron por Westfield Capital y usted dijo que es una empresa que la tuvo que crear porque luego del 11 de septiembre del año 2001 no podía usted tener una cuenta privada y tuvo que crear una empresa. Es más, usted dice que así es como nace Westfield Capital. Está en el diario Perú 21, una semana antes de la primera vuelta del 2011.
11 de septiembre fue el 2001. Usted ha confirmado hoy algo que ya se sabía, No, que la fue, empresa... solo para hacerle la pregunta, que usted ya había creado la empresa en el año 92. Entonces, ¿cómo explica esto para entenderlo mejor? No, yo no sé a dónde Perú 21 me preguntó esto en el fulgor de la campaña del 2011, ¿no? Pero la empresa se creó en el año 92. Hace 25 años. ¿Y lo de las Torres Gemelas el 2001? Las Torres Gemelas no tienen nada que ver con esto. ¿Me queda todavía 10 segundos? 5. El ministro Carlos Basombrío, el ministro del Interior, ¿le ha manifestado su intención de renunciar al gabinete? Él está muy preocupado, me ha mandado una carta que yo no he aceptado y espero poder convencerlo de que se quede. Bien. Tiempo cumplido, gracias, Pedro. Milagros Leiva de Radio Programas del Perú, igual, 8 minutos, preguntas y repreguntas. Adelante. Buenas noches, presidente Kuczynski. Usted en su discurso ha dicho que va a defender su honor y esta noche nos está diciendo que no ha mentido y que no es un corrupto. Pero lo que más me ha preocupado es lo que acaba de decir. Usted ha dicho que Sepúlveda no me podía reportar porque yo no quería saber lo que hacía. Un primer ministro, un ministro de Economía no quiere saber lo que está haciendo su empresa. O sea, cuando usted es político, solo le preocupa ganar dinero. No, lo que yo no quiero es participar en decisiones empresariales, no siendo empresario, siendo ministro. Y el señor Sepúlveda no me pidió nada en el gobierno. No hay un solo testigo que diga que yo pedí esto. ¿Sepúlveda es un gran amigo suyo? Sepúlveda es un muy buen profesional. ¿Es su amigo? Hemos trabajado juntos muchos años. No, le pregunto porque estuvo presente cuando usted asumió la presidencia, estuvo en el balcón de invitados. Bueno. ¿Cómo entender que una persona de esa cercanía no le contara al presidente elegido por todos los peruanos, por si acaso, Pedro Pablo, cuando estuve yo encargado de Waynesfield Capital, hice contratos con Odebrecht? Porque además, presidente Kuczynski, el escándalo de Lavallato no es de ahora. El escándalo de Lavallato viene desde el 2014 en Brasil. ¿Su amigo Sepúlveda es su amigo o es un sepulturero? ¿Nunca le contó? Es un magnífico profesional, hemos trabajado juntos muchos años y por eso se invitó a la inauguración. Ahora, ¿nunca le contó que Waynesfield había tenido relaciones con Odebrecht? Yo sabía que él trataba de conseguir negocios, ¿no? ¿Con Odebrecht? Pero no solo con Odebrecht. La empresa Enersur, él la puso en bolsa aquí, en algún momento, presidente Calpa, Kuczynski, etcétera. Aquí tiene muchos otros pero es que me parece muy central llegar a sus propias palabras. Usted ha dicho que en el 2006, cuando regresó a ser ciudadano, se enteró de ciertas cosas. La pregunta es, de los contratos específicamente. ¿De los contratos con Odebrecht? Recién he visto los contratos con Odebrecht. Cuando la señora Bartra sale y denuncia, ¿recién usted se entera lo que ha hecho su empresa? Recién me entero de que había un contrato de este tipo aquí firmado por el señor Sepúlveda y el Banco de Crédito. ¿Y usted llama a Sepúlveda y le dice, ¿por qué no me has contado esto? No. ¿No le interesó? No. Yo lo que me entero es del contenido del contrato. ¿Cómo entender que un hombre que ha sido funcionario público desde el primer gobierno de Belaúnde, que además usted tiene una carrera exitosísima como asesor financiero, no le preocupen los conflictos de intereses cuando llega a ser funcionario? Presidente, usted está a punto de ser vacado por ocultar esta información. Por ocultar que su empresa Waynesfield tuvo relaciones con Odebrecht, que es la gran marea de corrupción en nuestro país. Entonces sí quiero preguntarle qué entiende usted por incapacidad moral para gobernar. Claro que en 2010, 2008, 2007 no había lavajato. De acuerdo, pero ahora existe lavallato. Bueno, sí, pero... ¿Qué pensaría usted de un ministro o de un primer ministro
en su mismo escenario. ¿Qué diría usted? ¿Que tiene capacidad moral para gobernar? ¿Diría que tiene serios indicios de comisión de delito? ¿Qué pensaría usted, presidente? Yo creo que el delito es hacer negocios desde el gobierno. Yo no hice ningún negocio desde el gobierno, pero, lo tengo clarísimo. Sí, pero Toledo decía lo mismo y mire, apareció Maiman. ¿Podría ser que Sepúlveda sea su Maiman? No. Aquí Sepúlveda dio un servicio financiero que le hizo ganar dinero, señor presidente. Que le generó ingresos sobre todo a él y a Westfield, que era el vehículo, le generó dividendos mucho después. Pero usted ganó dinero con eso. Entonces, cuando Elian Karp, la esposa del expresidente Alejandro Toledo, dice que ella sabía lo que usted había hecho en el pasado, ¿se está refiriendo a esta relación, a la relación de Westfield con Odebrecht? Yo no sé a qué se refiere la señora Toledo. Ok. ¿Usted nos puede contar en qué consistían exactamente las asesorías que dio Sepúlveda a Odebrecht? Porque son absolutamente rentables, son muy jugosas. Es un servicio de banca de inversión que existe en todos los mercados del mundo, donde se trabaja para levantar una cantidad de plata en los mercados de bonos. Muy bien. En base a una comisión, como dicen ellos, según las reglas del mercado. Y usted tiene una relación larga con Sepúlveda, son varios años, ¿no? ¿Cuál es la comisión? 0,5, 0,6%. Sí, por eso quiero llegar a eso. Usted tiene una relación muy larga con Sepúlveda. Entonces, siendo primer ministro, siendo ministro de Economía, uno de sus mejores amigos está encargado de su empresa, podría haber conflicto de intereses. Usted podría soplarle cosas, podría decirle, por si acaso estamos yendo por aquí, con la Interoceánica, con Olmos, no lo sé. O sea, el punto es que los peruanos, presidente, hoy día no le creen. ¿Cómo va a ser para recuperar su credibilidad? Los parlamentarios están a punto de vacarlo porque dicen que usted ha ocultado información sensible. No. O sea, cuando se enteró de Lavallato, usted no buscó, no hizo arqueología en su vida, no llamó a todos, dijo, a ver, un momentito, quiero saber si Odebrecht ha tenido relación con mi pasado, porque acaban de meter preso a Humala. Su amigo Alejandro Toledo Odebrecht a mí no me dio un aporte como esos que usted está mencionando. Aquí hubo un contrato de asesoría financiera. Pero esa es una defensa legal, presidente. Estamos hablando del terreno moral y ético. En efecto, esa es una firma. Pero moralmente y éticamente, ¿usted se siente todavía capacitado para gobernar nuestro país? Totalmente. Yo no estoy acusado de nada durante este gobierno y cuando fui ministro de Economía y primer ministro no promoví el contrato de nadie. Yo he consultado con 5 abogados penalistas muy reconocidos y lo que ellos me han dicho es que ocultar la relación de su empresa Westfield con Odebrecht, para empezar, sugieren indicios de delitos, por lo menos 3. Negociación incompatible con el cargo, delito contra la fe pública, porque ocultarlo, y por supuesto delitos tributarios si existiera algún problema. ¿Usted teme terminar con pedido de prisión como Humala y como Toledo? Mire, aquí no hay ninguna negociación incompatible, yo no negocié nada. Yo soy el accionista de la empresa, pero no la gestiono. Yo no firmé ningún contrato ni le pedí a nadie que hiciera un contrato. O sea, si su gestor gestiona contratos con un narcotraficante, ¿no le interesa? No, obviamente me interesa, pero conociendo al señor Sepúlveda, yo sé que él no va a hacer eso. Bien, terminó el tiempo, 8 minutos, gracias.